Bien, vamos a empezar entonces la sesión. Pregunten qué diablos pasó acá. Estoy tratando de activar el chat. Ahí está. Ya, cualquier cosa me avisan por el chat. Como les mencioné la otra vez, yo voy a avanzar con la clase independiente si la conexión es estable o no. Por último, después va a quedar grabado el video, ¿ya? Primero quiero recordarles lo que estábamos viendo en la última clase. En la última clase estábamos viendo lo que es la aplicación del concepto de precisión y exactitud al tema de lo que es la confianza y la veracidad, ¿no es cierto? Que es más o menos lo mismo, en el sentido de cómo utilizar la precisión y exactitud de los resultados, cómo utilizarla para propósitos de evaluar la confianza en un resultado final. ¿Se escucha cortado? A ver, déjenme ver si es que puedo hacer algo, a ver si cambio el micrófono. Ya, tengo, a ver, déjenme ver una cosa. Voy a ver si es que puedo. Bueno, tengo todo funcionando con lo mínimo de internet, ¿ya? Ya. Tengo todo funcionando con lo mínimo de internet. Ya voy a... Si tienen alguna consulta y no se me entiende la respuesta, pueden preguntarme por chat y yo respondo por chat. ¿Okay? Entonces, lo que les decía era que estamos viendo el tema de lo que es la precisión y la exactitud y cómo eso digamos, se explica, ¿no es cierto?, con el tema de lo que es el concepto de confianza, y vimos más o menos esto, la relación entre el sesgo, que es la diferencia entre el promedio determinado y el valor de referencia o verdadero, y cómo la precisión de ese conjunto de datos se debe considerar para ver si es que existe un error determinado o el resultado no es confiable, ¿no es cierto?, de un resultado considerando estos dos parámetros. Y lo que también les recuerdo que estamos metidos, ¿no es cierto?, es el tema de que todo esto se enmarca en las guías que ha dado UPAC para evaluar la confianza de un resultado o la veracidad de un resultado. Y al respecto de lo que nosotros estamos viendo en esta primera parte era solamente el punto 1 y 2, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, aquí dice punto 4.3, valores de referencia para experimentos de veracidad o confianza. Y nosotros estamos viendo comparar nuestros valores con un valor de referencia, ya sea un material de referencia o un material certificado de referencia, que es más o menos lo que vimos nosotros, o sea, comparar con un valor promedio de referencia que nosotros lo tomamos como verdadero. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora es qué pasa si yo no tengo material de referencia y yo no tengo que comparar con una muestra de referencia, sino que yo tengo que comparar con un método de referencia. ¿Me explico? Como vimos nosotros en las sesiones pasadas, pues me voy a volverme acá, como vimos nosotros en las sesiones pasadas, un material de referencia, déjenme ver si encuentro la diapo, aquí, un material de referencia es una muestra real a la cual se homogeniza y se hacen mediciones de distintos laboratorios para entregar un resultado que implica mucho trabajo experimental. Y obviamente para cada analito y para cada muestra, uno necesita un material de referencia. Por ejemplo, si yo necesito determinar cobre en lechuga, entonces yo debiera tener o buscar en el mercado una lechuga con cobre certificado. Entonces, si ustedes empiezan a ver la multiplicidad de posibilidades, todas las muestras y todos los analitos que se determinan en las muestras serían millones de materiales de referencia que debieran existir para cubrir todas las necesidades analíticas, y lamentablemente no hay. No hay porque implica mucho trabajo, mucha inversión, y no siempre hay mercado para sustentar toda esa inversión. Entonces, cuando uno se encuentra con un material de referencia, uno puede hacer este estudio que nosotros vimos, ¿no es cierto?, que el estudio implicaba tomar alícuotas de la muestra y hacer todo un estudio estadístico para ver si el intervalo de confianza consideraba el valor de referencia. Eso es mucho trabajo, como les mencioné. Entonces, ¿qué es lo que hace UPAC, ¿no es cierto? Que
ante la ausencia de estos materiales de referencia, que son bien cotizados, razón por la cual valen tan caros, yo les mencioné que a veces un material de referencia puede valer 500, 1000, 1500, 2000 dólares. Yo una vez compré un material de referencia que era sangre de referencia con metaloides certificados, y me salió 1,5 millones de pesos. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, son casi 2000 dólares. Entonces, los precios son bastante altos, ¿ya? Normalmente cuando uno hace los estudios de confianza o veracidad, ¿no es cierto? Uno expresa los resultados un poco de esta manera. Esta es una tabla que saqué de un artículo, donde muestra, por ejemplo, la determinación de metales y metaloides, semimetales le llaman ellos, en sedimentos de río, utilizando un CRM. ¿Qué es CRM? Material de referencia certificado, mediante esta técnica. La técnica es SF y CPMS, son las siglas de la técnica. Y ellos están probando cómo se desempeña esta técnica y este método de digestión, que es digestión de microondas, para ver la calidad de sus resultados. ¿Qué es lo que muestra esta tabla? Muestra los analitos que determinaron aquí, ¿no es cierto? Plata, aluminio, arsénico, bario, berilio, bismuto, cadmio y cobalto. Los valores certificados que vienen en el material, serían los valores de referencia. Los valores encontrados, o sea, lo que determinaron en el estudio, vienen expresados, fíjense, como su promedio más o menos su desviación estándar, no como más o menos su límite de confianza. Y lo que muestran acá al lado se llama el porcentaje de recuperación. ¿Qué es el porcentaje de recuperación? Es, por ejemplo, el promedio de plata es 3,2, el promedio determinado es 3,08, por lo tanto, ¿cuánto representa porcentualmente 3,08 respecto a 3,2? 96%. Lo mismo se hace con el aluminio, fíjense, el aluminio da un promedio de 33.100, ese es el valor determinado, 55.000 es el valor de referencia, por lo tanto 33.100 es un 60% de 55.000. Ahí tienen ustedes los porcentajes de recuperación. ¿Ok? Ahora, ¿entienden la información que les estoy presentando hasta acá? ¿Alguna pregunta con la información antes de avanzar al punto que quiero llegar? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No he visto ninguna pregunta. Ah, aquí está. ¿Qué es el HNO3? Ah, es el ácido nítrico. O sea, lo que pasa es que lo que muestran acá son 3 métodos de digestión. Muestran, a ver, déjenme hacer aquí una raya para que les quede lo más claro posible. Muestran, por ejemplo, los resultados que les dio producto de digerir con ácido nítrico, el resultado que les dio producto de digerir con una mezcla de nítrico clorhídrico, otro con una mezcla de clorhídrico nítrico 3A1, eso es lo que se conoce como el agua regia, y lo que obtuvieron de digerir con una mezcla de clorhídrico, nítrico, fluorhídrico, ¿ya? En el fondo lo que andan buscando en este paper es cuál es el mejor método de digestión para este tipo de muestras y estos analitos. ¿Ok? No sé si hay otra pregunta. Antes de seguir analizando la tabla, ¿ya? Entonces, si me siguieron, y aquí viene el trabajo que creo que hagan ahora, ¿no es cierto? ¿Cuál es el método que dio los mejores resultados según ustedes? Láncense una respuesta. Si ustedes tuvieran que elegir el método de digestión en base a estos estudios que se hicieron con un material de referencia, ¿qué método de digestión elegirían? ¿Cuál de los 4 que están encerrados en círculo ustedes creen que sería el mejor? Analicen la tabla.
Benjamín dice, no entendí tu respuesta, Benjamín. Dice, HNHCK. Hay dos métodos que tienen clorhídrico nítrico. Javiera dice el tercero, el 3-1. Agua regia, dice Esteban. Sebastián dice nítrico clorhídrico, pero hay dos mezclas nítrico clorhídrico, la segunda y la tercera. Ya, ahora sí, parece que los perdí un rato. Entonces estábamos viendo cuál era el mejor método, ¿no es cierto? Y entiendo que la mayoría se lo jugó por el mismo, es decir, nítrico clorhídrico, y los que eligieron nítrico clorhídrico con más detalles dijeron, bueno, es la tercera, que sería esta. Ya fíjense, la mayoría de los artículos, como están escritos por especialistas, normalmente no hacen estos cálculos de intervalo de confianza, ¿ya? Lo que hacen es que miran un resultado y al ojo literalmente saben cuál es la conclusión estadística. Por ejemplo, cuando uno ve el valor de certificado de plata, por ejemplo, vámonos ahora a la plata, vamos a hacer este estudio, ¿cierto? Uno dice, ¿cuáles son los métodos que entregaron resultados confiables? Por ejemplo, fácilmente uno puede decir, mira, yo creo que el primero para la plata, este resultado que está acá, que da un 96% de recuperación, ese está bien, ¿ya? ¿Y por qué no lo puede decir al ojo? Una razón que no es tan complicada de entender, dado las clases que hemos tenido, es que 96% de recuperación quiere decir que la diferencia de los promedios es un 4%. Ahora, ese 4% de diferencia, ¿no es cierto? Es fácil darse cuenta que se puede explicar solamente por precisión, porque si ustedes ven los más menos acá, este es más o menos la desviación estándar, 0,2, 0,2 representa más de un 5% de 3. ¿Ok? Si ustedes hacen el cálculo cuánto es 0,2 para 3, les va a dar más de un 5%. Y acuérdense que esa es la desviación estándar, no es el límite de confianza. Si uno quisiera calcular el límite de confianza, les va a dar más grande que 0,2. ¿Ok? Por lo tanto, cuando uno tiene un porcentaje de recuperación del 96%, es decir, el promedio es el 96% del valor de referencia, uno dice, ese 4% de diferencia es explicable solo por precisión y el resultado es bastante confiable. ¿Ya? No sé si me hago explicar. O si ustedes lo miran desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Si ustedes cortaran bien las cifras, porque este paper no tiene bien cortadas las cifras. Si ustedes cortaran bien las cifras, esta que está acá, 3.08 más menos 0,1, acá, ¿no es cierto? Esto bien cortado sería 3,1 más menos 0,1. ¿Ok? Ese 3,1 más menos 0,1 incluye el 3,2. Está acá. Por lo tanto, uno puede decir, mira, independiente que la recuperación es 96%, esa diferencia se explica por el más menos. Por lo tanto, estamos hablando que el resultado es confiable. ¿Ya? Dudas, consultas hasta acá. ¿Dudas, consultas? Claro, el 4% sería el sesgo, exactamente. Exactamente, Rocío. Ese sería el valor observado, ¿no es cierto? 3.08 menos el verdadero, 3,2 partido por el verdadero por 100. O sea, ese sería un 4%, de hecho sería 4% negativo en estricto rigor. ¿Estamos? En el caso del segundo método, ¿y cuándo es mayor que 100? Esa pregunta es interesante. Por ejemplo, el agua regia da más de 100.
Ya, el agua regia da más que 100. Respondámosle a lo que plantea Javiera, que sería el caso del método de digestión 2. ¿Ok? Voy a borrar esto para que no se confundan. Borremos esto. ¿Ok? Vámonos ahora al caso 2, donde dice mayor a 100. Pues bien, ustedes podrían calcular, de hecho aquí en este paper no sé por qué no lo hacen, ¿no es cierto? Ustedes podrían calcular el porcentaje de recuperación acá. Por ejemplo, calculen el porcentaje de recuperación del método 2, es decir, de este resultado que está acá, respecto de este valor de referencia, el mismo. ¿Cuánto les daría porcentualmente? ¿Cuánto es 3,53 respecto a 3,2? Háganlo a la calculadora, por favor. El observado menos el real o certificado, partido por el real. 110,3. Ya. Quiere decir que el porcentaje de recuperación sería, no sería, siendo más preciso, ¿no es cierto? Sería 110%. ¿Ok? Quiere decir que el sesgo, ¿no es cierto? Sería un sesgo de más 10%. Sesgo positivo. ¿Ok? Ahora, surge la pregunta, ¿no es cierto? De decir, bueno, ¿y ese sesgo, ese 10%, se podría explicar en base a la precisión? O sea, dicho de otra manera, ¿es confiable el resultado? ¿Qué responderían? Les anticipo, no es fácil la respuesta, así que no tengan miedo a equivocarse. La Javier dice que sí es confiable. ¿Qué vino el resto? Sí, porque incluye el 3,2. Ya, veamos esto, ¿no es cierto? Si uno hace la relación entre el resultado nuestro y el valor de referencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a tener? Que un poco tomando el razonamiento de Javiera, sería 3,5 más menos 0,2 de acuerdo a la desviación estándar. ¿Ok? Eso implica que el resultado va desde 3,3 a 3,7. Ya, Benjamín hace una pregunta que hace que la respuesta que ustedes están tratando de buscar, les falta todavía algo para responder lo que plantea Benjamín, y ese algo lo vamos a ver a continuación. Benjamín pregunta, pero ese 10%, ¿cómo se relaciona con el 0,2 de la desviación estándar? En este momento nosotros estamos dando simplemente respuestas al ojo, ¿ya? Los que tienen un ojo entrenado, o sea, los que están acostumbrados a validación de métodos, ese ojo lo tienen súper entrenado y no tienen que hacer tanto estos test estadísticos que les voy a mencionar a continuación. Pero hay una relación desde qué punto de vista, Benjamín, y que tiene que ver con lo que plantea Rocío, que si uno toma el promedio del valor reportado, 3,5 más menos 0,2, ¿no es cierto? Y recordar que 0,2 es la desviación estándar, no es el límite de confianza. Si uno tomara como más o menos la desviación estándar solamente, quiere decir que el resultado va de 3,3 a 3,7, ¿ya? Uno diría, bueno, pero eso no incluye el 3,2, que sería el valor certificado. Este es el valor certificado. Ya. Ya, perdona, se volvió a caer esto. No sé si me escuchan ahora. Continuemos. Estábamos acá. Y entonces, si recuerdo bien, voy a poner acá. Voy a volver a compartirles esto. Ahí sí. Ya. Estábamos acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo uno puede incluir el más menos, ¿no es cierto? Es lo que estábamos discutiendo recién. Y claro, un análisis medio intuitivo a mí me dice, mira, mi resultado, ¿no es cierto? 3,53 más menos 0,2 quiere decir que esto es 3,5 más menos 0,2, donde 0,2 es la desviación estándar. Eso no incluye al valor 3,2 promedio. ¿Me escuchan ahí?
díganme por favor si me escuchan ahí, porque esta conexión ha estado terriblemente inestable. Se cae cada 10 segundos. Ya. Y ahora sí. Ya vamos a hacer un nuevo intento, ¿ya? Como les decía, este análisis intuitivo que estamos tratando de hacer es un análisis que tiene una connotación estadística que lo vamos a ver a continuación, pero por lo pronto le adelanto lo siguiente, que si uno hace un análisis intuitivo de este valor, 3,5 más menos 0,2, ¿no es cierto? Si uno ve este valor, no incluye el 3,2 promedio de la plata certificada, porque este iría de 3,3 a 3,7, ¿ok? Pero ustedes ya se están dando cuenta de decir, bueno, pero ¿y cómo yo considero el más menos también de el valor certificado? Porque mi valor certificado, ¿no es cierto?, que lo voy a escribir acá en rojo para que ustedes se den cuenta, es 3,2 más menos 0,2. Por lo tanto, les hago la pregunta, ¿esos dos intervalos de confianza son similares o no? Porque ya no estamos comparando un intervalo de confianza con un promedio. Estamos comparando un intervalo de confianza con otro intervalo de confianza. Son dos campanas que se tocan al final, ¿no es cierto? Se están interceptando. Entonces, como dice Benjamín, dado que las campanas se interceptan, uno dice intuitivamente estos resultados tienden a ser similares, ¿ya? Pero es un análisis que uno hace más o menos al ojo. Hay un test estadístico para eso, que lo vamos a ver a continuación, es que es como yo comparo no un intervalo de confianza con un promedio, sino que como yo comparo dos intervalos de confianza. Eso es lo que vamos a ver a continuación. No sé si se entiende hacia dónde voy. Dudas, consultas. ¿Sí? ¿No? Entonces vamos hacia allá, ¿ya? Vamos a ir hacia allá el tema de cómo yo comparo dos intervalos de confianza. Al ojo no puede decir, como dice Benjamín, son campanas que se tocan. Las campanas, digamos, de distribución se tocan o se interceptan en este ejemplo. Para terminar el análisis que estamos viendo, ¿no es cierto? Voy a borrar acá. Volvamos al análisis de la tabla, porque recuerden que la pregunta hasta aquí era cuál método de gestión elegían. Y ustedes eligieron un método de gestión que yo estoy de acuerdo con él, ¿no es cierto? Aquí no hay ningún método de digestión que sea perfecto, ¿ya? Porque si bien es cierto el método de gestión que ustedes eligieron funciona más o menos bien para la... ¿Se cortó? Si bien es cierto ustedes eligieron un método de gestión que funciona más... Ah, ya, Benjamín. Voy a escribirlo acá. No hay un método de digestión perfecto para este ejemplo. Voy a escribirlo acá. De digestión perfecto para este ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué no hay un método de digestión perfecto para este ejemplo? Porque si ustedes se fijan acá, voy a marcar en rojo, todos los métodos de digestión tienen resultados buenos y malos. ¿Ok? Por ejemplo, este método de digestión tiene pésimos resultados para el berilio. Este no funciona. Tiene pésimos resultados para el aluminio. No funciona. ¿Y por qué uno puede decir que no funciona? Porque la recuperación no es más allá de es menor al 70%, o sea, tiene un sesgo por defecto de un 30%. Los que tenemos experiencia en análisis de espectroscopía o espectrometría, ¿no es cierto?, de masa y método de digestión, sabemos que los métodos se consideran buenos cuando tienen recuperaciones de un 90% hacia arriba. A lo más 80 y algo uno aguanta, pero de 60 a 63 esos métodos tienen un sesgo demasiado grande que no es explicado por temas de precisión, ¿ya? Eso uno lo sabe por experiencia, porque más o menos uno maneja las magnitudes. Cualquier método que dé más de un 90% no lo considera aceptable. Ya, Michelle hace una pregunta, ¿cuál sería el porcentaje mínimo para que sea una recuperación aceptable? Ya, la respuesta es, depende del método analítico que tú estás ocupando, Michelle. En general, en los métodos instrumentales, que son complejos, es decir, son métodos que requieren tomar la muestra, son métodos que requieren además digerir la muestra, y son métodos además que requieren pasarlo por un instrumento sumamente complejo y que requieren una
curva de calibrado, ¿no es cierto? Esos métodos normalmente una recuperación está aceptable, más o menos oscila entre un 80 y un 90% hacia arriba, ¿ya? Distinto es que tú ocupes, por ejemplo, un método simple, porque tu muestra también además es simple, tiene una concentración elevada, se disuelve fácil solo con agua. Por ejemplo, una volumetría. Si tú quieres hacer una volumetría para determinar cloruro en agua de mar, como ustedes lo hicieron en Analítica 1, tengo entendido, claro, esos métodos tú tienes que aguantar por lo menos un 95% de recuperación. ¿Ok? Entonces todo depende de la complejidad del método. Mientras más complejo es un método, mientras más etapas requiere, mientras maneja instrumental más complejo, los resultados son más imprecisos y por lo tanto las recuperaciones aceptables se hacen más laxas. Por ejemplo, si tú tienes un método con una precisión de un 30%, quiere decir que tú tendrías que aceptar una recuperación del 70% para arriba. ¿Ok? Entonces todo depende de. No sé si respondo tu pregunta. Claro, Benjamín hace una pregunta que es bien interesante, si la matriz influye a la recuperación o no. Sí, efectivamente, porque por ejemplo, en este caso, es un caso real de una determinación, o un análisis, perdón, de una muestra de sedimento. Analíticamente, analíticamente las muestras más complejas que existen son los suelos y los sedimentos. ¿Por qué? Porque disolver un suelo o un sedimento requiere de los métodos de digestión más agresivos, más energéticos que hay, ¿ya? Porque los suelos y los sedimentos tienen matrices que son de aluminosilicato. Ya. Voy a escribirlo acá. Depende de la matriz, la pregunta, ¿cierto? Voy a poner respuesta es sí, ¿ok? Los sedimentos y suelos, por ejemplo, son de las matrices o muestras ambientales más difíciles de digerir. Ya. Requieren, van aquí, requieren métodos de digestión sumamente agresivos. ¿Por qué? Debido a su matriz base de aluminosilicatos, ¿ya? Los aluminosilicatos son bases inorgánicas que son sumamente estables. Entonces, para uno disolver esa matriz, ¿no es cierto?, de aluminosilicato, requiere de ácidos sumamente agresivos como el clorhídrico y el nítrico, a veces se le agrega fluorhídrico, y se requiere además de altas temperaturas y altas presiones. Por eso no se disuelve con una placa calefactora y un vaso, sino que se disuelve con un método de digestión de microondas que son cerrados y de alta presión. Y así todo, fíjense, no es de extrañar que en este caso el peor resultado que obtuvieron fue aluminio. ¿Por qué? Porque disolver ese aluminio, a pesar del método sumamente agresivo que ocuparon, no lograron disolverlo en su totalidad. Esa es la razón por la cual obtuvieron muy bajas recuperaciones de aluminio. ¿Ok? Es muy, muy difícil. Entonces, mientras más compleja es la matriz en el sentido, mientras más estable es, sobre todo en la etapa de disolverla, los resultados se van empeorando. ¿Ya? No es, por ejemplo, una muestra muy, muy fácil de disolver, son las muestras orgánicas. Por ejemplo, si yo quisiera determinar en ustedes arsénico en pelo, que nosotros en nuestro laboratorio lo hemos hecho, disolver el pelo es súper fácil. Uno le agrega un poco de ácido nítrico, agua oxigenada y se disuelve casi sin aplicarle temperatura. ¿Ok? Las matrices orgánicas, o sea, las muestras de base orgánicas, ¿no es cierto?, son mucho más fáciles de digerir y por lo tanto disolver sus analitos que las muestras de carácter inorgánico, sobre todo las que provienen de suelo y sedimento. Algunas plantas también son difíciles de digerir porque tienen algo de base de aluminosilicato en su estructura. Más preguntas, por favor. ¿Estamos? Bueno, para terminar el análisis que estamos viendo de la tabla, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que si uno hiciera un checklist, voy a hacer un checklist acá. Este resultado más o menos bueno, este,
este y este. Marqué en rojo los resultados que uno al ojo podría darse cuenta que están bien. O sea, este método de gestión que ustedes eligieron da resultados más o menos confiables para plata, arsénico, bismuto, cadmio y cobalto. ¿Para cuál no da resultados confiables? ¿No es cierto? Para aluminio no da, para bario no da, y para berilio. ¿Estamos? El problema está que si uno mira hacia el lado, ningún método da resultados confiables para aluminio. Fíjense que incluso este método que está acá, el último, tiene un 12% de recuperación, o sea, nada para aluminio. Ningún método da resultados confiables para bario y ningún método da resultados confiables para berilio, salvo el último. El último método sí rescata el elemento berilio dentro de los resultados confiables. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Así uno hace los análisis al ojo. Cuando uno tiene mucha experiencia, uno normalmente no hace los test estadísticos. ¿Ya? Voy ahora a explicarle los test estadísticos que uno haría realmente para concluir si el resultado es confiable o no con más objetividad que hacerlo al ojo. Pero como ustedes ven en los papers lo hacen así, ponen una tabla y el especialista sabe, ya mirando la tabla, cuál es confiable y cuál no. Este es como el médico con experiencia, ¿no es cierto? Que el médico con experiencia a usted le ve la cara y sabe inmediatamente si tiene amigdalitis, pero el médico sin experiencia a lo mejor tendrá que hacer abrir la boca, a lo mejor necesitará una muestra de sangre a ver si es una infección, ¿no es cierto? Esa es como un poco la analogía. Claro, el objetivo de esto, el objetivo de este paper, ¿no es cierto?, es tratar de buscar el mejor método de digestión posible, ¿ya? Y claro, este es uno de los resultados. Obviamente el paper es mucho más largo que esta tabla, ¿no es cierto? Pero solamente mirando esta tabla, uno dice, mira, sabes que el agua regia es como la que mejor está funcionando, al menos para los elementos mencionados. Ahora, si lo que te interesa a ti es el berilio, en realidad no tendrías que elegir el método 3 del agua regia, tendrías que elegir el último, porque el último es el único que está dando resultados confiables para berilio. Claro, los test estadísticos se tienen que aplicar para ver cuál resultado es confiable, pero los test estadísticos se aplican por separado para cada elemento. Porque la pregunta es, si a ustedes les interesa más el berilio sobre todos los otros elementos, porque ustedes son productores de berilio, ya supongamos eso, ustedes producen berilio y por lo tanto los otros elementos para ustedes son una mera anécdota, son impurezas, ¿no es cierto? Obviamente que no podrían elegir el método 3, porque para ustedes es mucho más importante el berilio que el otro elemento. Ahora, si para ustedes es más importante, no sé, por ejemplo, el cadmio y el arsénico, porque ustedes son personas que se dedican al monitoreo ambiental, claro, el aluminio no les va a interesar mucho porque el aluminio no tiene casi, digamos, ningún carácter toxicológico, pero el cadmio y el arsénico sí, son los más tóxicos de toda la tabla. Entonces, ahí su decisión pasaría por priorizar el arsénico y el cadmio por sobre lo otro, y ahí uno aplicaría los test estadísticos centrados en esos elementos y no en los demás. ¿Ya? Entonces, ¿cuál método de digestión elijo? Repito una cuestión que lo estoy diciendo, está medio majadero con usted. Depende del cliente que ocupe la información, es cuál es el método de digestión más propio. ¿Ya? ¿Cuál información es más valiosa? ¿Cuál elemento es más valioso? Depende del cliente. Recuerden que la analítica provee información. ¿Para qué? Para la sociedad. Entonces, la sociedad es la que valora, en el fondo, la información analítica. Más dudas, consultas. Vamos a borrar esto. Entonces, vamos a continuar. Entonces, me devuelvo a lo que estamos viendo. Vamos a ver a continuación los test estadísticos cuando yo comparo no un valor de referencia con un intervalo de confianza, que es lo que acabamos de hacer en la clase pasada, ¿no es cierto? Sino que cuando yo comparo ya un método de referencia. Es decir, yo tengo una muestra, ¿no es cierto?, la cual analizo por dos métodos. Un método va a ser un método de referencia, otro método va a ser mi método, el que yo voy a poner a prueba, y yo por lo tanto voy a comparar dos intervalos de confianza. Por lo tanto vamos a ver un test estadístico para comparar intervalos de confianza. Esa es un poco la
la idea, ¿no es cierto? Vamos a pasar al punto 2 y en parte al punto 3. Ya, vamos a adelantar esto. Miren, les voy a mostrar, primero voy a... Miren, existe en la literatura manuales publicados, son manuales de analítica. Por ejemplo, este es un manual de la AOAC, que es una asociación internacional de químicos analíticos, que ha compilado durante mucho tiempo, décadas, ¿no es cierto?, los mejores métodos analíticos reportados. ¿A qué se refieren con los mejores métodos analíticos? Son los métodos que cuando son bien aplicados entregan resultados confiables con una alta probabilidad, ¿ya? Esos métodos están compilados, ¿no es cierto?, y les dice a ustedes, para ciertos analitos y en algunas muestras, estos son los métodos de referencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Y si ustedes tienen, por ejemplo, una muestra de lo que sea, supongamos una muestra de suelo, ¿no es cierto?, y ustedes quieren determinar cobre en ese suelo, si ustedes quieren resultados sumamente confiables, busquen un método de referencia que esté publicado acá. Y la probabilidad que el resultado que obtengan de aplicar ese método, que ese resultado sea o esté dentro del valor real, es muy alta. Y es una cuestión que ha dado la experiencia de aplicar estos métodos por décadas y hacerle todas las pruebas estadísticas a y por haber. Por ejemplo, aquí yo les pongo un caso que se trabajó en su momento con la empresa que yo trabajaba en SQM. Aquí tienen ustedes un método de referencia. Esta es la portada, yo no les puedo mostrar el método porque el manual de la AOAC es un manual que hay que comprar, ¿ya? Y vale carísimo, ya vale miles de dólares. Bueno, esta es una portada de un método de referencia, ¿no es cierto? Tiene un código, ¿no es cierto? El método 9508, para la determinación de potasio, fíjense, en fertilizantes. Aquí voy a marcar acá. Este es un método para determinar potasio en fertilizantes. Si ustedes aplican este método para determinar potasio en fertilizantes, que fíjense, es un método volumétrico. ¿Okay? Un método volumétrico. Eso es como lo que ustedes utilizan en Analítica 1, ¿no es cierto? Que aunque no lo crean, los métodos volumétricos están dentro de los más confiables que existen para la mayoría de los casos. El problema de los métodos volumétricos no es la confianza en los resultados, el problema es que sirven para concentraciones más o menos altas. ¿Ya? Esto es un método volumétrico. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Uno dice, bueno, si yo quiero resultados confiables, aplico este método, y por lo tanto el resultado que me arroje al aplicar este método para determinar potasio en fertilizante, ese va a ser un resultado confiable y por lo tanto yo lo puedo ocupar como un resultado de referencia. ¿Ya? No sé si se entiende esto. ¿Entienden lo que quiero decir hasta aquí? Si yo no tengo un material de referencia, por ejemplo, pero yo que necesito un valor de referencia para hacer test estadísticos de confianza, yo puedo construir un valor de referencia aplicando métodos de referencia. Dudas hasta la consulta, antes de avanzar. Lo voy a repetir de la siguiente forma. Déjenme buscar una diapo diferente que quizás les puede ayudar. Ya. Aquí. Les pongo en el siguiente caso. Ustedes son productores de fertilizantes, ¿ya? Los fertilizantes, como muchos de ustedes sabrán, están hechos en base a nitratos de potasio y de sodio. Entonces a ustedes les interesa determinar potasio, ¿no es cierto?, en fertilizantes. ¿Por qué? Porque ustedes producen eso. Entonces, claro, ustedes van a tomar varias muestras de su proceso industrial, ¿no es cierto?, y las van a mandar al laboratorio. Entonces, cada uno de estos puntos que están acá, ¿no es cierto?, representaría un valor de laboratorio. Cada uno de estos puntos que están acá son valores de laboratorio, ¿ok? Son muestras reales de su proceso, ¿no es cierto? No son materiales de referencia. Son muestras reales de su proceso, ¿ok?, que ustedes mandan al laboratorio. Y el laboratorio ocupa un método que nadie ha probado su confiabilidad. Nunca se ha probado la confiabilidad. O sea, este puede ser un método súper sofisticado, pero nadie ha probado la confiabilidad. O sea,
Cuando dice método de prueba, estas son las concentraciones que le entrega el método de prueba y estas son las concentraciones perdón, que le entrega el método de referencia. Estos son los valores que le entrega el laboratorio de ustedes. ¿Ok? Estos son los valores que le entrega el laboratorio de ustedes. La pregunta es, ¿y este método de prueba es confiable? Esa es la pregunta, no sé si se entiende la pregunta. Después vamos a la respuesta, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿ese método de prueba es confiable? Como estas muestras no son, Nicolás dice inmediatamente que sí. Puede que sí, puede que no, ¿ya? El asunto es que como estas muestras no son materiales de referencia, repito, no son materiales de referencia, o sea, nosotros no tenemos su valor verdadero, ¿qué es lo que se hace analíticamente para responder la pregunta si mi método, el que yo ocupo tradicionalmente, es confiable o no? Yo tomo estas mismas muestras y las analizo por un método de referencia. Método de referencia como el que me entrega el estándar método americano, hay otros métodos de referencia, hay manuales norteamericanos, ¿no es cierto? Entonces yo hago el análisis por un método de referencia. ¿Estamos? Si mis resultados son confiables, quiere decir que el valor que yo determiné por mi método de referencia, por ejemplo, este que está acá, debe ser estadísticamente similar a mi valor que me reportó mi método de referencia. ¿Estamos? Esa es como la lógica de esto. Y eso, si yo lo vuelvo a repetir, debiera darse siempre. ¿Ok? Dudas hasta aquí, antes de ir avanzando. Vamos a ver el test estadístico. Hay dos formas de ver esto, ¿ya? De comparar el resultado de mi método para una muestra respecto del resultado de un método de referencia para la misma muestra. Repito, esto se hace solo si no hay materiales de referencia, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Hay una forma de hacerlo que es más gráfica y hay otra forma de hacerla que es más estadística, ¿ya? La forma gráfica es esta que le estoy mostrando en esta figura. Si mi método a prueba me entrega resultados confiables, quiere decir que si yo grafico en el eje Y las concentraciones que me da mi método a prueba y en el eje X las concentraciones que me da mi método de referencia para las mismas muestras, ¿no es cierto? Querría decir que, por ejemplo, si mi método de referencia me entrega un valor de 1, ¿ok? Mi método a prueba también tendría que arrojarme un valor de 1, más o menos en promedio, algo muy cercano a eso. Si esta muestra, mi método de referencia me entrega un valor de 3, mi método a prueba tiene que entregarme un valor muy cercano a 3. ¿Ok? Claro, Esteban ya está viendo un poco hacia dónde vamos. Va a depender un poco entonces de la linealidad de la distribución de los resultados. ¿Cómo tendría que ser la pendiente, más o menos, si es que este método a prueba, ¿no es cierto?, me está entregando resultados estadísticamente similares a mi método de referencia? Esta pendiente tendría que ser próxima a 1. ¿Me siguen? Porque recuerden que la pendiente es y sobre x, es decir, y1 sobre x1, y3 sobre x3, y así sucesivamente. Entonces, lo que yo puedo hacer, ¿no es cierto?, es tomar estos puntos como promedios brutos, sin su intervalo de confianza, y si yo tengo hartas muestras para hacer este test, ¿no es cierto?, se cortó, ya repito. Entonces, lo que se hace en este método gráfico, ¿no es cierto?, es tomar varias muestras. Primero, luego graficarlas en Y versus X, donde Y son los valores reportados. Estamos acá. Y ahí sí. Y ahora, ¿me ven ahora?
Estamos viendo entonces esto. Ya, ahí sí. ¿Me ven ahí? O sea, perdón, ¿me ven el PowerPoint? Y entonces le estaba diciendo que este es el método gráfico, ¿no es cierto? Donde uno grafica en el eje Y las concentraciones del método a prueba y en el eje X las concentraciones del método de referencia. Y si es que gráficamente uno puede mostrar que esta pendiente que está acá es próxima a 1, ¿no es cierto? Uno dice, mira, mi método me está entregando resultados más o menos confiables. Es decir, mi método a prueba me está entregando resultados confiables. ¿Y cómo yo calibro esa confiabilidad, por así decirlo? Comparo los resultados de esas mismas muestras, varias ojalá, con un método de referencia. ¿Dudas, consultas? ¿Alguna duda, consulta hasta acá? ¿No? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Bien. Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Ahora, este método tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que se utiliza con varias muestras de distintas concentraciones. Este método es bien bueno de aplicar cuando uno, número uno, cuenta con un método de referencia, número dos, cuando uno cuenta con un número grande de muestras, y número tres, cuando esas muestras se distribuyen en torno a concentraciones bien amplias, ¿okay? Para hacer esta gráfica, porque si todas las muestras tienen el mismo valor, no se puede hacer una gráfica muy interesante. ¿Okay? Ahora, lo que vamos a ver a continuación es otro caso. ¿Ya? Caso 2. Ahora, mira, aquí tengo algunos resultados respecto a esto. Aquí hay algunas comparaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, de plomo, determinado por ICP masa, versus plomo determinado por horno de grafito. Horno de grafito es una técnica bien antigua, ¿no es cierto? Pero es una técnica que, como es antigua, tiene más años de aplicación. Entonces, tiende a ser confiable, ¿no es cierto?, la determinación de plomo por horno de grafito en algunas muestras, sí. ICP masa es una técnica mucho más sensible y moderna que horno de grafito, pero su confianza se está evaluando en muchos casos, porque como una técnica que recién llegó, todavía no se confía del todo en ella, porque no hay suficiente estadística en muchos casos para soportar la confiabilidad del resultado. Entonces, si ustedes ven acá en este gráfico, aquí lo hicieron a nivel logarítmico porque parece que las concentraciones tienen intervalos muy amplios. Ustedes ven que se distribuye la mayoría de los valores en torno a una pendiente de 1, ¿no es cierto? Y lo que ponen en las líneas externas sería más o menos lo que se entiende estadísticamente por 1. 1 sería el promedio, y este sería como el más menos del 1 que se toleraría dentro de cierto, digamos, nivel de confianza o cierta precisión tolerable, ¿ya? Y lo que muestran ellos es que de todas esas muestras, que son muchísimas, fíjense, cada punto negro es una muestra, la mayoría se distribuye en torno a 1, la mayoría, no todas, algunas se escapan respecto del intervalo de confianza de 1, pero las que se escapan son muy pocas. O sea, esto estaría cumpliendo un criterio, por ejemplo, de un intervalo de confianza del 95%, claramente esos puntos que se escapan en menos del 5% total. Ah, ya, Benjamín me hace una pregunta, ya, Benjamín, tú haces una pregunta que no es exactamente lo mismo, a pesar que lo vamos a ver más adelante. Cuando uno hace una curva de calibrado, claro, los valores de referencia van efectivamente en el eje X, porque tú sabes los valores de referencia, tú preparas tus estándares con sales sintéticas y tú sabes los valores de referencia. Pero en el eje Y, Benjamín, en una curva de calibrado, no van tus valores obtenidos. En el eje Y, en una curva de calibrado, van tus señales analíticas. ¿Ok? Por lo tanto, la función de una curva de calibrado no es la función que estamos viendo acá. Tiene la misma estadística, yo estoy de acuerdo contigo. Es una
pendiente, ¿no es cierto?, que se hace por regresión lineal, efectivamente. Sin embargo, aquí lo que tú pones en el eje Y son concentraciones obtenidas por tu método, ¿ok? Aquí. Aquí no va señal. Aquí lo que va es concentración determinada. Tú lo que estás comparando literalmente es los resultados de un método versus otro método para las mismas muestras. Por lo tanto, en estricto rigor no es un calibrado, ¿ok? Pero vamos a ver la estadística de calibrado, para que esa viene mañana y pasado. A ver, dice, los resultados se extrapolan al calibrado del blanco. No, a ver, Benjamín, lo que estamos viendo acá no es cómo calcular una concentración, quiero ser súper claro con eso. Nosotros aquí estamos comparando concentraciones. Tienes un método 1 y un método 2. No estamos haciendo interpolaciones ni extrapolaciones, ni estamos calibrando. No estamos haciendo eso, Benjamín, en este ejemplo, ¿ya? Lo que estamos haciendo es que yo comparo resultados de un método, este es un método, por ejemplo, ICP-Masa, versus otro método que es considerado método de referencia, ¿ya? Esto no tiene la lógica de interpolar o extrapolar, ¿ya? Es simplemente ver si los valores reportados, ¿ok? No las señales, los valores reportados son estadísticamente similares de un método versus otro. Ya, repito, este es un método y este es otro método. Aquí no hay interpolación. Cada punto es lo que me arrojó, por ejemplo, este punto que está acá, este es lo que me arrojó para el método de referencia, acá está en el eje X, y esto es lo que me arrojó para el método que estoy poniendo a prueba. La pregunta es, si el método que estoy poniendo a prueba, la confianza de este método, me está entregando resultados confiables. Pero la confianza, recuerden, pasa por un valor de referencia, es decir, lo que yo reporto como método es confiable respecto a un valor de referencia. ¿Quién me da los valores de referencia? Este método. Por eso yo les mostré, me devuelvo, por eso yo les mostré a ustedes que lo que establece UPAC, aquí voy a borrar esto, ¿no es cierto? Que si yo quiero evaluar la confianza de un método, una opción es utilizar un método de referencia. Acá está esta opción, es utilizar un método de referencia, esta opción que estamos viendo, para comparar los resultados de mi método, el mío, respecto de los resultados de un método de referencia. Si mi método me entrega resultados similares a mi método de referencia, yo ahí puedo concluir que mi método, el mío, ¿no es cierto?, es confiable. Y lo que estamos viendo, recalco esto para que no vayan a confundir esto con una curva calibrada, lo que estamos viendo es que cómo se evalúa eso, o sea, se evalúa, una forma es la forma gráfica, que está muy popularizada hoy en día en los artículos, ¿no es cierto? Es decir, yo comparo mi método a prueba, los resultados de mi método a prueba, eje Y, con los resultados de mi método de referencia, que aquí le llaman nominal, en el eje X. Si esa distribución de valores se distribuye en torno a 1, que sería la línea verde, pues bien, mi resultado sería confiable. Esa es como la... Déjame buscar un caso real, un caso un poquito más, quizás visualmente más claro. Voy a buscar si es que tengo un caso más claro acá. No, lamentablemente no tengo otro caso. Este es el único caso real que saqué de un paper, ¿ya? Este es un caso real que saqué de un paper. Ya, por ejemplo, hagamos lo siguiente. Mira. Voy a abrir un Excel, ¿no es cierto? Y con esto aquí sería lo último que voy a hacer. Voy a abrir un Excel. ¿Ven el Excel ahí? Sí, ya. Supongan, voy a poner acá. Supongan que ustedes son productores. Hay un caso bien famoso que salió una vez en Chile en la tele, ¿no es cierto? Ustedes son productores
de leche, ¿ok? De leche para niños, ¿ok? Pero ustedes están a cargo del laboratorio de análisis de esa leche, ¿ok? Y por lo tanto, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Ustedes reportan un nutriente muy importante en esa leche, que es potasio. Entonces, aquí están las concentraciones de potasio en ppm, en miligramos por litro, no por kilos. Esto es un sólido, supongo que esto es leche en polvo. Entonces, ustedes tienen, voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 muestras de leche, ¿ok? A las cuales ustedes le determinaron, voy a agrandar esto un poquito, a las cuales ustedes le determinaron potasio. Ahora, supongan que ustedes utilizan un método súper sofisticado. Y a ustedes les va a pasar, si ustedes son jefes de laboratorio, van a venir proveedores a ustedes a venderles instrumentos, ¿no es cierto? Y a ustedes un proveedor los convenció que compren el último instrumento en la determinación de potasio. Y ese instrumento es rayos X. Rayos X AFS, que es la última cuestión que va a salir. ¿Ya? TRX creo que se llama. ¿Ya? Entonces, el asunto está que, como el instrumento es nuevo, ustedes tienen que llegar y aplicar métodos que no han sido probados. Entonces, ustedes tienen un instrumento súper sofisticado, van a aplicar, por tanto, un método nuevo, y supongan que estos son los valores que les dio en promedio, en bruto. Aquí les dio 110, la primera muestra, la segunda les dio 508. Repito, estos no son alícuotas, no son, repito, no son alícuotas de una misma muestra, estos son muestras diferentes. ¿Ok? No son alícuotas de la misma muestra. Esta le dio 206, esta les dio 85, esta les dio 37, esta les dio 409. Ya, aquí tienen ustedes 10 muestras diferentes de leche. ¿Estamos? La pregunta es, ¿y estos resultados son confiables? O sea, cuando ustedes van pasando y pasando distintas muestras de leche bajo su método, ¿estos resultados en bruto son confiables? Una forma de hacerlo es decir, ¿saben qué? Voy a analizarlo por un método de referencia. Las mismas muestras, yo las voy a pasar por un método de referencia, ¿ya? Método de referencia que a lo mejor es lento, a lo mejor es caro, pero yo necesito saber si mi método nuevo, que es súper rápido, ¿no es cierto? Necesito saber si me está entregando resultados confiables. Supongan que para la muestra 1, el método de referencia me dio 104. Entonces yo le hago la pregunta a usted, si el método de referencia me entregó un valor de 104 ppm, y el método de usted le arrojó 110, ¿es confiable el método? ¿Qué responderían? Sí. ¿Ok? Sí es confiable, ¿no es cierto? Uno tendría que decir que sí porque la diferencia, ¿no es cierto?, entre 104 y 110 es menos del 6%, y por lo tanto uno diría es confiable, ¿ya? Pero un análisis más riguroso, ¿no es cierto?, debiera hacerse con varias muestras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como las muestras oscilan en concentración en rangos amplios, puede que me dé súper confiable para esta, pero a lo mejor para una muestra más concentrada, como la que tiene 508, de acuerdo a mi método, a lo mejor no. Supongo que para 508 me da 492. O sea, no voy a poner algo más grosería. 481. ¿Estamos? Y voy a seguir. La de 206 aquí me dio 220. La de 85 me dio 81. La de 37 me dio 40. Y la de 409 me dio 389. Estos son los resultados que obtuvimos. ¿Estamos? Ya, aquí hay el promedio de varias muestras, son varias muestras diferentes, repito, no son 6 alícuotas de la misma muestra, son 6 muestras diferentes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago acá, no es cierto? Hago el método gráfico, marco esto, ¿no es cierto? Hago una gráfica, voy a hacerla aquí en Excel. Sí, eso lo voy a hacer en Antonella, exactamente. Aquí está, ¿no es cierto? Voy a quitar esto para que se vea mejor.
Aquí está mi gráfica, ¿no es cierto? Lo marco. Planteo la ecuación del gráfico, ¿ya? Y me da, voy a agrandar esto para que lo vean bien, esta ecuación. ¿Están conformes o no? La pendiente vale 0,94. ¿Están conformes o no? ¿Qué responderían? ¿Están conformes? La pendiente debe ser cercana a 1 para que esté confiable. La pregunta es, ¿cómo sé yo si es cercana a 1? Aquí me dio 0,94. ¿Eso es cercano a 1 o no? A ver, aquí me dicen el R, ¿no es cierto? Voy a pasar el R, ¿no es cierto? Ahí está el R, Nicolás. ¿Estás conforme con ese R o no? Ya, aquí dicen, está cercano a 1, tanto la pendiente como el R cuadrado. Ya. ¿Cómo se hace esto un poquito más objetivo, no es cierto? Se hace un poquito más objetivo si uno hace un test estadístico un poquito más largo, o sea, no más largo, digo, sino que más complejo, es súper corto de hacer, y con esto termino, ¿no es cierto? Excel tiene una herramienta bien buena en la lengüeta datos que se llama análisis de datos. Lo voy a marcar acá. Análisis de datos. Y aquí uno hace un análisis de regresión. Entonces, espérense, déjenme sacar esto gráfico acá. Voy a hacer un análisis de regresión. Análisis de datos, análisis de regresión. Marco en el eje Y los valores de referencia. Fíjense, me abre una ventanita que me pide valores del eje Y, los marqué. Valores del eje X, los marqué. Fíjense lo interesante que tiene esto. Voy a marcar un nivel de confianza al 95%, porque voy a calcular si la pendiente vale 1 al 95% de confianza, ¿ok? Y voy a mostrarle el resultado que me da esto. Rango de salida, acá. Aquí quiero que me entregue los resultados, en esta celda. Les voy a mostrar estos resultados y con eso terminamos. Ya miren lo interesante. Esto que está acá, que lo marcaré en rojo, es la pendiente, 0,94. Este es la pendiente menos el intervalo de confianza, 0,86. ¿No es cierto? La voy a marcar en azul. Esta es la pendiente más el intervalo de confianza, 1,01. ¿Qué quiere decir? Que mi pendiente pasa por 0. Mi pendiente pasa por 1, perdón, no por 0, pasa por 1. ¿Ya? Nicolás me pregunta, ¿de dónde salieron tantos datos? Porque hay una herramienta estadística que se llama análisis de datos, que es la que estoy marcando acá, que hace todos esos cálculos que tuviste ahí, Nicolás, de un solo clic. ¿Ya? En el caso de la leche ADN, ¿el químico se equivocó en las concentraciones? Yo no me sé, porque eso se fue a la justicia después. No sé qué es lo que pasó con esa leche, por qué tenía tan poco potasio, tengo entendido. ¿Ya? Una razón es que a lo mejor los resultados analíticos estaban malos y se reportaba más potasio del real. ¿Okay? Otra razón es que a lo mejor le echaron menos potasio. No sé cuál fue el dictamen de eso, pero es para que ustedes se den cuenta de la relevancia analítica que tienen a veces los resultados. O sea, si sus resultados no tienen evaluada la confiabilidad, puede ser que un caso como ese se deba a problemas analíticos. No es que la gente no hizo los análisis, no es que los análisis no le arrojaban potasio de acuerdo a la norma, es que a lo mejor el análisis estaba sesgado y tenía un error
que superaba la confianza de lo que aguantaba el proceso. Entonces uno tiene que tener cierta, digamos, soporte estadístico detrás. Yo les voy a mandar un video de cómo activar la herramienta análisis de datos, porque lo más probable es que ustedes no la tengan activada. ¿Ok? Casi ningún Excel viene con la herramienta análisis de datos activada. Les voy a mandar un video, el video de la clase, junto con el video de activar la herramienta análisis de datos para que ustedes hagan el análisis por su cuenta. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Dudas, consultas? Ya, repito, les voy a mandar dos videos. Video 1, cómo activar la herramienta análisis de datos, análisis de regresión. Segundo video, el video de esta clase. Hagan ustedes el cálculo. A ver, Kevin me pregunta de qué depende elegir determinado método de referencia. A ver, la respuesta es que existen compilados en literatura que entregan los mejores métodos probados por años. Entonces, respondiendo a la pregunta de Kevin, ¿no es cierto?, de qué depende elegir determinado método de referencia, depende que ese método de referencia exista y esté validado por la comunidad. No existe método de referencia para todo, ¿ok? Existen algunos métodos de referencia, donde yo he visto más métodos de referencia que es para el análisis de agua, sobre todo agua potable, ¿ok? De hecho, los norteamericanos tienen un manual solo de métodos de referencia para agua, por la importancia que tiene el agua en el mundo, obviamente. Pero no sé si hay método de referencia para pelos, por ejemplo, no sé si hay método de referencia para lechuga, a veces hay algunos, hay muy pocos, ¿ya? No para todo analito y para toda muestra hay método de referencia, a veces no hay, ¿ya? Y la próxima clase vamos a ver qué hacemos si no hay. ¿Estamos? Bien, vamos a llegar hasta aquí porque tengo entendido que la clase dura hasta las 9:40, ¿ya? Entonces, repito, voy a mandar los videos y para que ustedes hagan sus propios cálculos, así que estén atentos, ¿ya? Nos vemos mañana a las 8:30. Nos vemos, saludos.